Una hora después Izuku logró recomponerse, pero sus ojos estaban un poco hinchados por llorar tanto tiempo, aunque eso rara vez era algo extraño después de dejar el brillo. Izuku se abofeteó las mejillas para ayudarlo a ignorar el frío aún presente de Yuri-san y volver a una mentalidad adecuada para continuar con su día. Izuku también tenía planes de visitar el complejo, por lo que se apresuró a ir allí, saludó a Shoji-san antes de tomar un portapapeles para ayudarla a hacer un recorrido final para ver si había algo que necesitara una solución de último momento. Izuku no dudaría de su suerte de que algo sucedería en el último período de 48 horas. Y sí, Izuku tenía razón, algo pasó. Mientras terminaba de revisar el fregadero de un apartamento en la planta baja, oyó un sonido espantoso que le resultaba incómodamente familiar. Un tiroteo que, a juzgar por lo fuerte que era, debía de estar en la calle frente al complejo. Normalmente Izuku simplemente lo ignoraría o lo rodearía si estuviera en camino a donde enseñaba. Sin embargo, desde el incendio, Izuku siempre sintió ese retorcimiento repugnante en el estómago mientras los evitaba vergonzosamente, pero ahora mismo, mientras estaba en el edificio por el que pagó, y después de esa desgarradora conversación con Yuri-san, se sintió paralizado una vez que resonó el primer disparo. El estómago de Izuku se revolvió y casi vomitó por un minuto, las lágrimas caían mientras jadeaba pensando en lo que sin duda estaría ahí afuera, en la calle cubierta con la sangre de sus estudiantes y los cuerpos esparcidos por todas partes. Incluso fue capaz de imaginarlo todo vívidamente mientras los flashbacks del infierno del lado sur se insertaban en sus horribles pensamientos. Izuku estaba a unos momentos de orar para que se detuviera cuando la puerta de la unidad se abrió de repente. Al girarse vio a la pequeña Kaori-chan correr adentro y aferrarse a su pierna llorando. Distantemente Izuku recordó que Masao-san se había ofrecido como voluntario para ayudar a hacer los controles finales en el complejo, debe haber traído a Kaori-chan con él. Al ver lo asustada que estaba Kaori-chan, sintió algo indescriptible, y entonces una conexión sorprendente se hizo presente en la mente de Izuku. ¿Habían sido así los últimos momentos de Yukiko-chan? Aferrada a Anya-san mientras su hogar, antes relativamente seguro, ardía a su alrededor. De repente, un interruptor dentro de él se activó y toda su desesperación, miedo y culpa, junto con muchas otras emociones similares que lo habían estado sofocando, fueron rápidamente y firmemente empujadas a los rincones más recónditos de la mente de Izuku. La indignación casi había poseído al pelinegro mientras guiaba cuidadosamente a Kaori-chan al baño de la unidad. Dulces palabras de consuelo cayeron de sus labios mientras le aseguraba que todo pronto estaría bien. Sintió una punzada de arrepentimiento cuando dejó a Kaori-chan sola en la unidad, pero fue rápidamente ahogado por el sonido del tiroteo a no 10 metros de él. Izuku ahorró algo de energía mental para agradecerle a Yuri-san por su toque helado, ya que aunque no fue intencionado, el escalofrío que corría por las venas de Izuku ayudó a adormecer sus pensamientos de pánico para que pudiera caminar con calma hacia la carnicería. Izuku miró brevemente a los dos bandos que luchaban prácticamente sordo a todo menos a su propio latido. Al ver lo que necesitaba, caminó tranquilamente hacia un charco, tomó un arma y luego regresó a su complejo de apartamentos, subió lentamente las escaleras exteriores hasta el tercer nivel y fue a la parte que daba a la pelea. Esperó pacientemente un momento para que todo se calmara. Cuando ambos bandos se detuvieron para reabastecerse, Izuku levantó el arma y disparó 3 tiros en rápida sucesión. Debido a la falta de ruido muchos saltaron por el sonido, e Izuku, canalizando su Kacchan interior gritó y llamando la atención de todos. Los miró a todos con enojo y a juzgar por sus reacciones, bien podría ser el mismo diablo. Bien, Izuku reflexionó sombríamente en su mente, ambas pandillas que estaban peleando tenían miembros en sus lecciones y no pudo evitar que su rostro se retorciera de disgusto cuando reconoció a alguien allí que conocía. Todos ustedes tienen hasta la cuenta de 5, gruñó Izuku, con la mano que no sostenía el arma y la barandilla apretada con fuerza. Para soltar sus armas y dejar lo que estén haciendo, o se les prohibirá a sí mismos y a todos los miembros de su grupo asistir a mis clases para siempre. Les advirtió con severidad, viéndolos mirarlo atónitos. Cuando no se movieron lo suficientemente rápido para él, Izuku no dudó en disparar el arma nuevamente. 1, anunció, esperó un segundo y disparó de nuevo. 2, gruñó Izuku y, afortunadamente para su paciencia, que se agotaba rápidamente, no tuvo que disparar una tercera ronda para dejar claro su punto. Una serie de golpes y ruidos sordos resonaron cuando alzaron las manos en señal de rendición. Bien, ahora, a menos que quieran que corte todos los lazos con ustedes y sus grupos, nos encargaremos de los heridos, sin importar la facción. Espetó con furia ardiendo en sus ojos.
Izuku decidió en ese momento que ya no quería ver a sus alumnos destrozándose, no en los terrenos del infierno del lado sur, y menos a 2 cuadras del santuario que había construido. Este es territorio neutral, y cualquiera que sea sorprendido armando líos, puede considerarse expulsado permanentemente de las clases, de mi ayuda y de mi propiedad. Proclamó sin piedad. Cuando las clases empiezan 1 hora tarde, todos pueden decir exactamente por qué. Espetó, sin importarle el veneno que impregnaba sus palabras. No hubo discusión por parte de ninguno de ellos y con nerviosismo se pusieron a trabajar para cuidar a los heridos. Izuku todavía estaba furioso, y se arrastraba bajo su piel dejando su sangre hirviendo. El resultado lo había dejado hirviendo de desprecio que solo fue aliviado por el frío persistente de Yuri-san. ¿Midoriya-san? Preguntó alguien vacilante. Izuku se giró y vio a un Masao-san muy preocupado, de pie detrás de él, sosteniendo a una Kaori-chan desmayada. Izuku respiró hondo intentando calmarse. No te preocupes, Miyake-san, todo está bien, aseguró, apretándose el puente de la nariz. Masao-san miró su otra mano y la señaló. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó. Izuku miró el arma que había agarrado descuidadamente antes y solo ahora se dio cuenta de que, y la mano en la que la sostenía, estaba ensangrentada. Izuku miró el arma brevemente desconectado de la realidad hasta que sus acciones se hundieron y mentalmente se asustó. ¿Qué acabo de hacer? De verdad les grité a 2 pandillas. Acabo de amenazar a pandilleros que podrían matarme así como así. ¿Y qué hay de esa relación simbiótica de la que habló Zachary? ¿Y si rompí la frágil confianza que habíamos construido? ¿Por qué tuve que molestar al oso? Espera, ¿y la pistola? Dios mío, disparé una pistola. Espera, está cubierta de sangre. Ese charco era un charco de sangre. Tengo las manos manchadas de sangre. Izuku interrumpió esos pensamientos porque habría vomitado si continuaba con su divagar mental. Se tragó el nudo que se le formó en la garganta. Que alguien baje, voy a devolverlo, dijo con humildad y bajó tembloroso a la planta baja para ayudar. Cuando todo el caos emocional del tiroteo de ayer se disipó, la mente de Izuku quedó atrapada en un ciclo repitiendo un canto mental de estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Si bien nadie había tomado represalias contra él después de sus lecciones o cuando se apresuró a volver a casa, Izuku sabía que no se debe meter uno con 2 pandillas sin algún tipo de reacción violenta, así que mientras se dirigía al lado sur, se sintió ansioso por primera vez en mucho tiempo. Nadie lo atacó cuando entró al distrito y bastantes personas se preocuparon cuando vieron lo preocupado que estaba Izuku. Al llegar al complejo esperaba solo verificar cuál era el daño al edificio, pero se congeló cuando entró a la oficina. Parados frente a Shoji-san estaban 2 hombres que reconoció como los respectivos líderes de las bandas que pelearon ayer. Se quedó paralizado como un ciervo deslumbrado, mirando fijamente a los 2. ¿Midoriya-san? Preguntó Shoji-san con voz dócil. Tan nervioso como estaba por los hombres, Izuku se aclaró la garganta. Todo está bien, Shoji-san. ¿Por qué no empiezas con la limpiación? Sugirió temblando, mientras les dedicaba una sonrisa que no había usado desde Aldera. Shoji-san dudó, pero finalmente dejó a Izuku solo con ellos. Los miró a los ojos con timidez y los cerró con fuerza al ver un leve movimiento. Se preparó para lo inevitable. Sentimos mucho los problemas que le hemos causado a Deku-sensei. Por favor, perdónanos. Izuku se sobresaltó ante las exclamaciones simultáneas y, al abrir los ojos, vio que ambos se inclinaban hasta el suelo. La furia de Izuku debe haber puesto el miedo de Dios en ellos porque esa es la única explicación de lo que pasó después, porque ambos líderes de pandillas vinieron aquí únicamente para disculparse por el tiroteo entre sus miembros, en persona con él, continuaron disculpándose durante los siguientes 5 minutos mientras Izuku se quedó allí estupefacto. Volviendo en sí, Izuku levantó la mandíbula del suelo y se apresuró a asegurarles que no les guardaría rencor por esto. Chicos, de verdad, no es tan malo. De verdad, los perdono a ambos, pero no dejen que vuelva a suceder. Izuku intentó decírselo, pero ninguno de los 2 quiso oír una palabra. Insistían en hacer algo para compensarlo. Izuku finalmente tuvo que ceder ya que no aceptaban un no por respuesta, esperaba algo simple como trabajo gratuito de sus miembros a mantenerse alejado de sus áreas por un periodo, por lo que uno podría imaginar su sorpresa cuando ambos dejaron caer una bolsa de lona llena de dinero en la recepción. Puso la pantalla azul mientras miraba el dinero con total incredulidad. No puedo aceptar esto. ¿De dónde salió todo esto? Exclamó Izuku tras reiniciarse mentalmente. No te preocupes, Deku-sensei, es dinero limpio. Uno de los hombres aseguró y el otro asintió.
Nada falso. Izuku se quejó. Eso no es lo que me preocupaba. Protestó, con la voz quebrada. Por supuesto, Izuku intentó rechazar el dinero al principio solo por principios de que no podía tomar tanto de ellos, pero se echó atrás cuando eso solo le generó amenazas de que harían más para pagarle, así que cuando ambos hombres se fueron, dejaron ambas bolsas de dinero y un Izuku estupefacto estaba tratando de comprender cómo gritarle a una pandilla lo hacía rico. El verde terminó eligiendo lidiar con esta situación con el método probado y verdadero de dejarlo de lado y asustarse por lo que se había convertido su vida en la seguridad de su habitación. Las crisis existenciales, por supuesto, son exactamente para lo que están hechas las camas. Entonces, dejó ambas bolsas en la oficina y le informó a Shoji-san que no dejara que nadie se metiera con ellas antes de ayudar a tapar los agujeros de bala con ella. Fue al santuario para verificar que también estuviera bien y no tuviera ningún daño por la pelea. También oró por alguna orientación antes de trasladarse al centro comunitario. Durante sus lecciones, Izuku aprendió que efectivamente le habían contado a todos lo sucedido y se habían tomado muy en serio su nueva regla de territorio neutral. Uno de los Nightcrawlers le había preguntado nerviosamente si la neutralidad se extendía al centro comunitario. Izuku dudó por un momento antes de decir que cualquier propiedad suya debía ser considerada una zona neutral. Una vez que terminó con su trabajo, recogió las bolsas de lona de Shoji-san y las llevó a casa para revisarlas. Izuku se sentó en su escritorio en su habitación para contar el dinero para ver cuánto le dieron. Mientras contaba notó que no había billetes secuenciales y con las manchas, Izuku comenzó a creer que obtuvieron algo de dinero al recolectarlo de las calles. Cuando terminó, Izuku casi lo perdió mientras se sentaba mirando la pila de 924.3963000 yenes. Sin palabras, ninguna de las pandillas era pequeña, pero pensar que podían conseguir tanto en menos de 48 horas era porque pensaban que tenían que compensarlo por haberlo hecho enojar. Izuku no tenía idea de qué hacer con todo ese dinero, obviamente lo iba a usar para ayudar a los del lado sur, pero aparte de eso no tenía idea de qué hacer. Consideró construir otro complejo de apartamentos, pero no estaba seguro de ello. Después de unos momentos de reflexión, decidió investigar un poco sobre economía antes de decidir firmemente construir múltiples pequeñas tiendas. Izuku tendría una variedad de tiendas diferentes, una panadería, pequeñas tiendas de esquina, etc. Las tiendas le traerían ingresos, pero también crearían empleos para los habitantes del lado sur, bueno, legales, y podría distribuir sus paquetes de ayuda y suministros con mayor libertad entre los habitantes del lado sur. Con este pensamiento en mente buscó en sus notas el número de Uraraka-san. Había sido una gran persona con quien trabajar y estaba familiarizado. Izuku se tomó un tiempo de su agenda ayer para visitar a los Urarakas en persona para hablar sobre sus planes y le pidió a Uraraka-san que lo ayudara a dibujar los planos. Discutieron los pros y contras de la ubicación de cada tienda e Izuku decidió limitar el número de edificios a 5. Todavía estaba haciendo números en su cabeza mientras recogía sus cosas después de sus lecciones y se preparaba para irse a casa. Alguien llamó a la entrada e Izuku se giró para ver quién era. Sus estudiantes a veces pedían sesiones individuales después de sus lecciones, por lo que esto ya no le sorprendía. Pero en la puerta no había un sureño, pero sí parecía algo familiar, un pariente de Zachari tal vez, a juzgar por el cabello similar y las mutaciones peculiares. ¿Eres Deku-sensei?, preguntó el hombre. Izuku estaba un poco más preparado para la nube de ansiedad después de conocer a Yuri-san, pero este hombre vestía más como los sureños. Sí, ¿puedo ayudarte?, preguntó. El hombre se frotó el cuello y apartó la mirada. Z dijo que podías ayudarme a aprender a leer kanji. Respondió tímidamente, como la mayoría de los adultos cuando le pedían ayuda. Sé que no le has enseñado a nadie fuera de los Seeders, pero como Z es mi hermano Punk, pensé que podrías hacer una excepción, dijo, un poco vacilante. Izuku se animó. Claro. O sea, no me importa que no seas del sur y con gusto te ayudaría con los kanji. Le hizo un gesto con entusiasmo para que pasara al centro. Izuku siempre estaría dispuesto a ayudar a cualquiera que simplemente se lo pidiera. No tenía que enseñarle lo básico, así que pasó media hora con él practicando su ortografía. Se separaron cuando Izuku salió del centro comunitario y él alegremente se dirigía a casa. Estaba a punto de llegar a la estación Sequilla, pero se detuvo cuando recibió una llamada. No reconoció el número, pero no sabía de memoria todos los números de sus estudiantes, así que respondió. Hola, dijo, y una voz familiar le respondió. Izuku parpadeó, un poco desconcertado. Oh. Yuri-san, no sabía que aún tenías mi número.
respondió genuinamente sorprendido. Había llamado a Yuri-san meses atrás para el funeral, pero esa fue la única vez. Tampoco sabía cómo reaccionar ante la llamada inesperada de Yuri-san. En tu teléfono todos están ocupados, 2 teléfonos son muy grandes. Probablemente explicó, pero Izuku no pudo captar todo lo que decía. Lo siento, Yuri-san, sé que mencionaste algo sobre tu teléfono, pero todavía no lo hablo con fluidez. Se disculpó jugueteando con su camisa. Está bien, Midoriya. Decía que todavía tengo tu buzón de voz. Yuri-san se explicó. Izuku asintió para sí mismo, pues esa era una respuesta razonable. De acuerdo. Perdona la pregunta, pero ¿por qué llamas a Yuri-san? Preguntó Izuku. No pasa nada, Midoriya. Debería pedirte perdón, lo que voy a pedirte puede ser un poco atrevido, le dijo Yuri-san. Izuku se tensó un poco y la incertidumbre comenzó a apoderarse de él, preocupado por lo que iba a preguntar. Esperaba que me vieras, dijo Yuri-san, dejando la mente en blanco, pero rápidamente continuó aclarando su confusión. Quisiera saber más sobre mi nieta, y me temo que eres la única persona a quien puedo preguntar. Izuku abrió mucho los ojos. Una parte de él sentía que debería haberlo esperado, pero sobre todo sentía que una parte de su pecho se destrozaba por dentro. Oh, murmuró, sintiéndose un breve conflicto al respecto. Por un lado, Izuku sabía que sin duda sería un campo minado emocional para ambos, pero por otro lado, la idea de hablar de Yukiko-chan con alguien era increíblemente tentadora. Creo que puedo hacerlo, Yuri-san. Izuku finalmente decidió. Te enviaré un mensaje con el lugar para encontrarnos, ¿cuándo crees que podríamos? Preguntó Yuri-san. Izuku se resistió. Oh, ¿podemos ahora mismo? Todavía tengo una hora antes de tener que irme a casa. Ofreció tímidamente. Ahora estaría bien, gracias por esto, Midoriya. Yuri-san le dijo. No es nada, Yuri-san. Izuku respondió agitando la mano a pesar de saber que no podía verla. Midoriya. Dijo Yuri-san e Izuku respondió vacilante. Y. Entonces Yuri-san colgó. Izuku recibió un mensaje de texto segundos después con una ubicación para él, estaba un poco lejos, pero solo tenía que permanecer en el tren unas cuantas paradas más de lo normal, pero cuando se encontró frente a un restaurante bastante exclusivo, comenzó a dudar de sí mismo. Rápidamente le envió un mensaje a Yuri-san para confirmar que estaba frente al lugar correcto, porque el GPS del teléfono ya había fallado antes, ¿verdad? Sus esperanzas se desvanecieron cuando Yuri-san confirmó que el restaurante estaba donde él estaba. Izuku se miró la ropa y decidió que la sudadera y los vaqueros que llevaba no cumplían con el código de vestimenta del restaurante. Izuku entró con cautela al edificio y, a primera vista, le pareció el lugar más elegante en el que jamás había estado. Se detuvo torpemente en la entrada y se acercó dócilmente al anfitrión. ¿Hay un Yuri-san aquí? Preguntó Izuku tímidamente, agarrando firmemente su bolso messenger. El anfitrión lo miró con cierta crítica. Sus ojos se posaron en lo que probablemente era la lista de reservas. ¿Podría preguntarle a qué se refiere? Respondió. Izuku estaba a punto de responder, pero Yuri-san se acercó por detrás. Midoriya. Me alegra que haya podido reunirse conmigo tan rápido. Recibió un toque de calidez en su tono, pero en cuanto sus ojos se posaron en el anfitrión, cualquier cosa que pudiera considerarse calidez se convirtió en un desprecio gélido. Aunque Izuku no podía entender lo que decía Yuri-san, se sentía vagamente amenazado por lo fría que era su voz, también pensó que escuchó a Yuri-san decir mi hijo, pero Izuku debe haber escuchado mal esa parte. El anfitrión tragó saliva y asintió. No, señor Morozov. El hombre respondió y Yuri-san le dedicó una sonrisa fría que claramente no le llegó a los ojos. Bien. Ven, Midoriya, te acompañaré a nuestra mesa, dijo Yuri-san, con la mano suspendida tras los hombros de Izuku, con cuidado de no tocarlo mientras se llevaba a la ansiosa pelirroja. Izuku no protestó para no causar problemas y agradeció un poco que la mesa estuviera en la sección VIP, aunque solo fuera porque no había nadie cerca que pudiera escuchar su conversación. Lo siento si te causó algún problema, Yuri-san. Se disculpó, sintiéndose aún más fuera de lugar al ver que los miraban. No tienes que disculparte, Midoriya. Soy yo quien te pide que te esfuerces por verme, le dijo Yuri-san mientras acercaba una silla a Izuku. Sin duda, era la silla más cómoda en la que se había sentado, pero las partes metálicas estaban heladas. Probablemente se debía a la peculiaridad de Yuri-san. Izuku admitió haber sentido curiosidad por la peculiaridad de Yuri-san y lo fuerte que debía ser trabajar con guantes.
A pesar de la tentación, se mordió la lengua e intentó concentrarse en lo que Yuri-san le había pedido. Un gorgoteo traicionero de su estómago lo dificultó. Si tienes hambre, puedes pedir lo que quieras, Midoriya. No querría que te saltaras una comida por mí, ofreció Yuri-san con indiferencia, como si Izuku no comprendiera que ningún plato del menú tenía precio, y él sabía lo que eso significaba. No, gracias, Yuri-san. Estoy bien. Además, siempre ceno con mi mamá, es el único momento que tenemos para hablar de verdad, con lo ocupados que estamos. Protestó en voz baja. Yuri-san tarareó. Seguro que tu madre agradece tener un hijo tan considerado. Reflexionó Yuri-san, e Izuku sonrió. Es increíble. A veces se preocupa porque trabajo en la zona sur, pero siempre me ha apoyado. Respondió alegremente. Izuku estaba feliz de hablarle efusivamente de su madre a Yuri-san, pero se interrumpió rápidamente. Lo siento, y Yuri-san, me pediste que viniera para hablar de Yukiko-chan. Se disculpó rápidamente agitando las manos, pero fue interrumpido por una risita muy suave de Yuri-san, con pequeñas bocanadas de condensación saliendo de su boca. No tienes que disculparte, Midoriya. Es igual de agradable aprender más sobre el joven brillante que ayudó a mi familia, aseguró Yuri-san con frialdad, lo que hizo que Izuku chillara, completamente nervioso por su cumplido. Izuku intentó cambiar de tema, retomando el tema original. Izuku deleitó a Yuri-san con algunas de las historias que tenía de cuando enseñó a Yukiko-chan y algunas de las veces que tuvo que ayudar a Anya-san con el killer de Yukiko-chan, no hizo nada grande y solo hizo algunas sugerencias de productos baratos que funcionarían bien con sus fuertes quirks de hielo. Ocasionalmente, Yuri-san le contaba a Izuku su propia historia sobre él y su difunta esposa cuidando a una joven Anya-san. Izuku se sorprendía de lo mucho que disfrutaba hablando con Yuri-san, pero finalmente, llegó el momento de que Izuku se fuera y Yuri-san había insistido en traer a Izuku a casa. Yuri-san pagó con tarjeta de crédito y luego lo acompañó rápidamente a su auto. Izuku esperaba que fuera un vehículo grande dada la altura de Yuri-san y estaba claro que tenía dinero con sus encuentros anteriores. Dicho esto, sentado en el lado del pasajero, Izuku se sintió empequeñecido en el asiento. Izuku soltó un parloteo nervioso sobre los otros niños a los que enseñó al principio simplemente para llenar el vacío del silencio. Yuri-san respondió con calma e incluso lo instó a que le contara más sobre su trabajo en el lado sur. El tiempo voló mientras Izuku hablaba felizmente una y otra vez sobre sus estudiantes. Al llegar al complejo de apartamentos, Izuku se sintió un poco decepcionado al no poder seguir hablando con él. Gracias por traerme, Yuri-san. Izuku le respondió. De nada, Midoriya. Disfruté mucho hablando contigo. Yuri-san respondió mientras ayudaba a Izuku a salir del coche. El escalón era demasiado para Izuku sin saltar, ignorando el frío insoportable que sintió en la mano al sujetar brevemente la de Yuri-san. Dijo, e Izuku le hizo una reverencia. Respondió Izuku y corrió a su edificio, saludándolo con la mano. Una vez en su apartamento, Izuku se puso a preparar. El hermano de Zachary aparentemente le había dicho a sus amigos que las lecciones de Izuku no eran exclusivamente para los habitantes del lado sur y un par de almas valientes hicieron el viaje al distrito para verlo al día siguiente. El alias de Izuku de Deku-sensei se había extendido más a raíz del sí de lo que pensaba, aparentemente había sido un tema de chismes popular entre las ratas callejeras en la clandestinidad japonesa después del funeral. Muchos más ya lo habrían buscado, pero la gente era territorial y no quería causar peleas entrando al lado sur. Con esto en mente, Izuku decidió hacer una excursión de un día y visitar otros distritos de luz roja locales para ver qué tan bienvenida sería su ayuda en esas áreas, ya que resultó que en realidad tenía una gran demanda. Era comprensible que Izuku no pudiera estar en tantos lugares a la vez y llegar de un extremo a otro de Japón era casi un viaje de 3 días por sí solo, por lo que Izuku hizo algunos números y decidió que necesitaba tomar algunas decisiones. Izuku definitivamente quería llegar a otros distritos, pero sería casi imposible pasar un tiempo significativo en ellos antes de verse obligado a regresar a casa. Alternativamente, podría hacer un cronograma de qué distritos visitar y comenzar a viajar en masa. Japón tenía 38 distritos de luz roja, tal vez podría visitar 5 distritos y dar lecciones en uno de ellos todos los días después de terminar su trabajo del curso del día. Izuku fácilmente podría hacer su trabajo del curso en cualquier lugar con una conexión a internet y su computadora portátil y había cibercafés por todas partes.
El dinero que ganaría enseñando probablemente cubriría los gastos de viaje y una vez que hiciera algunas conexiones sólidas, podría quedarse con sus estudiantes en lugar de hoteles. En realidad, dado que podría obtener un automóvil y una licencia, podría reducir el tiempo de viaje y los posibles gastos con solo obtenerlos. Sin embargo, había un gran problema con esta idea. Giraría principalmente en torno a Izuku y dependería de que se convirtiera en un nómada que viviera en un automóvil, en las casas de sus estudiantes o en hoteles, y por mucho que Izuku estuviera entusiasmado con la idea de viajar por todo Japón para ayudar a las personas que lo necesitaban, eso significaría que Izuku básicamente se mudaría del apartamento y viviría solo y no creía que su madre lo aprobara. Inko había sido muy generosa al permitirle seguir trabajando en el South Side, especialmente después del sí, pero Izuku dudaba que ella fuera tan indulgente con esta idea. Izuku como un adulto legal podría hacerlo incluso si ella lo desaprobaba, pero la idea de ir en contra de su madre y la posibilidad de sacarla de su vida era algo con lo que se sentía extremadamente incómodo. Amaba a su madre y la idea de perderla por esto era algo que hacía que Izuku sintiera que estaba traicionando cada momento de apoyo y consuelo que ella le brindaba. Izuku quería ayudar a la gente, y esta parecía la mejor idea, pero la reacción de su madre sería la decisión final sobre este asunto. Izuku decidió usar un cuaderno para armar un guión para explicar su idea lo mejor que pudiera y una línea de tiempo ideal para la transición, no solo para mostrársela sino para darle al plan una base real. Los nervios de Izuku se habían apoderado de él mientras esperaba a su mamá. Terminó haciendo algunas tareas en la casa para matar el tiempo y mantener sus manos ocupadas para no arrancarse las uñas hasta el punto de sangrar mientras esperaba. Sus nervios no desaparecieron cuando Inko llegó del trabajo y, aunque un poco cansado, se dio cuenta. ¿Izuku? ¿Pasa algo? ¿Hubo otra pelea de héroes? Preguntó, e Izuku se tensó mientras colocaba los platos en la mesa. Ese sí, hay algo que necesito hablar contigo, pero puede esperar hasta después de cenar, dijo Izuku restándole importancia, seguro de que el tema le dificultaría mucho comer. Como prometió, una vez que terminaron, Izuku cogió su cuaderno y otras cosas que había preparado para sus planes de viaje y se sentó en la sala con su madre. He estado pensando en ampliar mi trabajo, ir activamente a otros distritos, pero no se necesita algo grande por mi parte. Le dijo. Entonces, déjame explicarte todo primero, ¿de acuerdo, mamá? Pidió Izuku. Inko, presintiendo la seriedad de la conversación que probablemente iban a tener, lo dejó continuar. Izuku sacó el mapa de Japón que había marcado con las ubicaciones de todos los distritos de luz roja. 38 no eran muchos en comparación con otros países de tamaño similar, pero estaban repartidos por todo Japón. Izuku explicó cómo su objetivo sería enseñar en un lugar y visitaría otros 4 distritos de luces rojas, tomando el tren bala y probablemente aceptarían su ayuda. Inko pareció receptiva a esa parte, e Izuku tomó su no rechazar eso de inmediato como una victoria. Él continuó mostrándole el plan de viaje que hizo primero, en el que saldría en tren hacia otros lugares, pero que no llegaría a la mitad del camino antes de tener que empezar a ir a casa para llegar a tiempo a la cena, que incluso si Izuku tomara un avión no llegaría a casa a tiempo. Si esta fuera mi única opción, sería simplemente imposible, pero si consiguiera mi licencia de conducir y un auto, entonces podría hacerlo, continuó Izuku explicando su plan de comenzar a viajar por todo Japón, visitando múltiples distritos en dicho auto y cómo podría vivir con bastante facilidad con el horario que se había hecho. Izuku incluso pudo hacer que pudiera estar con su madre todos los domingos e incluso poder aparecer cada vez que se acercaba a Musutazu. Detalló cuidadosamente sus planes si seguían adelante con su idea y cómo reemplazaría el dinero para pagar casi todo, enseñando a sus estudiantes todos los días como ya lo hacía. Inko había permanecido mayormente en silencio mientras Izuku le contaba todo esto, de lo cual no estaba seguro si era algo bueno o malo. Izuku había estado esperando muchas lágrimas en este punto. Cuando terminó, solo estaba divagando sobre cosas menores y simplemente se quedó callado. Extendió la mano hacia uno de los papeles y se quedó mirándolo con una expresión triste y cansada. ¿De verdad, lo has pensado bien?, murmuró, dejándolo de nuevo y volviéndose hacia él. Ese sí, bueno, esto va a ser un cambio serio. Si fuera a hacer esto, no lo haría sin un plan real, le dijo Izuku, encogiéndose de hombros con nerviosismo. Inko sonrió con tristeza y asintió suavemente. Después de unos minutos, suspiró. Izuku, ¿recuerdas la primera vez que me dijiste por qué querías ser un héroe?, preguntó. Izuku parpadeó, sorprendido y confundido por el repentino cambio de tema. Sí. ¿Que quería ayudar a los demás?
respondió, esperando a que continuara. Lo sé, estoy orgullosa de que lo único que siempre has querido sea ayudar a los demás, pero cuando decidiste dedicarte al heroísmo, me asusté, admitió Inko. La idea de que mi bebé luchara contra villanos me aterrorizaba, pero hice todo lo posible por apoyar tu sueño. Confesó con lágrimas en los ojos. Izuku quería decir que las palabras de su madre no le dolían, pero no pudo detener la punzada de dolor que oprimió brevemente su corazón, aunque rápidamente argumentó consigo mismo que había cosas peores que el miedo de su madre por él. Y, si te soy sincera, cuando me dijiste que ibas al South Side a dar clases particulares, quise que pararas, dijo, e Izuku no pudo evitar sentir una punzada de miedo. N no está diciendo lo que creo que está diciendo, ¿o lo está diciendo? Seguro que mamá no me va a hacer parar del todo, ¿verdad? No lo haría, lo peor que podría haber pasado con esta charla era que mamá dijera que no. Que no me hiciera parar del todo. No puede, ¿verdad? Simplemente no puede, lo sacaron de sus pensamientos cuando Inko le tomó la mano de repente. Izuku, nunca en mi vida me he sentido tan feliz de no haber escuchado el sentido común ese día. Le dijo con una sonrisa temblorosa. ¿Qué? Balbuceó Izuku, sin entender a dónde iba esto ni si debía preocuparse. El día que supimos que no tenías don, te puede que no hayas renunciado a tu sueño, pero te cerraste, es tan difícil describirlo, pero simplemente dejaste de ser tú después de ese día. Continuó explicando con tristeza. Cuando me contaste sobre el bullying, te abriste un poco, pero seguías, cerrada. Añadió Inko, apartando la mirada. Pero después de que empezaste a ir al South Side, no solo te abriste de nuevo, sino que empezaste a prosperar. Y cuando pasó esa noche terrible de enero, pensé que ibas a cerrarte de nuevo, pero no lo hiciste, dijo con la voz temblorosa por una emoción no expresada, mientras las lágrimas finalmente empezaban a caer de sus ojos. Sé que esa noche te dolió, que te sigue doliendo, pero en vez de detenerte, la usaste para ir aún más lejos que antes. Izuku, siempre has sido muy maduro para tu edad, pero te he visto crecer muchísimo en estos 2 años, le dijo Inko con destellos de orgullo asomando entre sus lágrimas. Siempre te he considerado mi bebé, pero al verte florecer estos últimos meses, es difícil negar el adulto en el que te estás convirtiendo, dijo, tomándole la cara con suavidad. Nunca te había visto tan vivo, y todo gracias a tu trabajo. Entonces, si crees que necesitas hacer esto, Inko hizo una pausa para respirar hondo. Entonces no te detendré, e intentaré confiar en tus decisiones aunque me asusten. Le dijo con seguridad, con una sonrisa temblorosa de vuelta en su rostro mientras lloraba en silencio. Los ojos de Izuku habían comenzado a llorar desde hacía tiempo y envolvió a su madre en un abrazo. Gracias, mamá, susurró mientras lloraba con ella. Las dos pelirrojas lloraron unos minutos antes de separarse. Pero no te irás a ningún lado hasta que tengamos un plan más sólido, insistió Inko mientras se secaba la cara. Izuku asintió. La alegría de que ella hubiera aceptado la noticia del plan de Izuku de empezar a viajar fue tomada con bastante, bueno, los del sur no lo amenazaron para que no se fuera, pero los niños más pequeños terminaron llorando. Claro, hubo algunas quejas porque Izuku no estaba allí para darles clases 6 días a la semana, pero esos comentarios se acabaron rápidamente. Además de que Izuku no iba a irse hasta que tuviera un auto y una licencia para que todos tuvieran tiempo de aceptar la partida de Izuku, los niños decidieron aferrarse a él o seguirlo, por lo que durante las últimas semanas de agosto nadie se inmutó cuando Izuku tenía al menos 2 niños pequeños en cada pierna como koalas. Afortunadamente, Izuku recibió algo de ayuda para poner su plan en acción, los Bakugous fueron sorprendentemente útiles después de que la tía Mitsuchan superó que Izuku dejara el nido tan pronto, incluso se enteró de que antes de que su tía y su tío tuvieran a Kacchan, vivían vidas muy transitorias haciendo trabajos por todo Japón. Con esta experiencia pudieron darle a Izuku un montón de consejos sobre cómo sobrevivir en la carretera, desde atajos para ahorrar tiempo y combustible, hasta cosas y señales a tener en cuenta para evitar sorpresas desagradables. Izuku escribió todo lo que decían en su guía de viaje y trató de memorizar todo lo que pudo. Mientras su familia cubría la necesidad de ayudar con la transición de vivir con su madre a ser nómada, Izuku recurrió a los habitantes del lado sur para que lo ayudaran a aprender a conducir, ya que confiaba en que no lo atraparían aprendiendo a conducir allí, aunque técnicamente sería legal que aprendiera. Izuku no tenía ganas de arriesgarse a que la policía lo detuviera, era uno de los pocos que conocía las leyes sin peculiaridades.
Esta está lejos de ser la primera vez que los del sur le enseñan algo a Izuku a cambio en lugar de un pago monetario, al igual que cuando Anya-san le enseñó algo de ruso, él sabía fragmentos de otros idiomas, como el francés, de estudiantes dispuestos a intentar enseñarle. Así que no le sorprendió que, una semana después de decirles que quería aprender a conducir, se sentara detrás del conductor con Zachary en el copiloto. Izuku iba en un coche decente, aunque muy viejo, que Zachary le había pedido prestado a su hermano. Bueno, gamberro, empecemos con la función de cada uno de estos artilugios, ¿de acuerdo? Tienes 2 pétalos ahí abajo, le dijo la peliazul, señalando hacia donde estaban los pies de Izuku. A la izquierda está el freno, a la derecha está el acelerador. Esa cosa es casi universal para todos los coches. Algunos podrían tener un tercer freno por alguna razón. Explicó y luego señaló las 2 palancas que sobresalían del volante. El joystick izquierdo es la señal de giro. Lo mueves hacia donde vas a girar. El joystick derecho, aquí, es para los limpiaparabrisas, explicó Zachary con mucha franqueza al detallar los controles del coche, lo que era común y lo que no, y todas esas cosas, como él mismo decía. Luego, una vez que Izuku se sintió mentalmente lo suficientemente preparado para comenzar, Zachary lo ayudó a aprender a ajustar el asiento correctamente para que pudiera alcanzar los pedales. Zachary pasó un buen minuto riendo cuando Izuku necesitó sentarse en un libro para ver la carretera por encima del tablero. Finalmente listo para conducir, Zachary le dio las llaves e intentó arrancar el coche, pero se paró. Izuku frunció el ceño y lo volvió a intentar, pero no arrancó. Miró a Zachary, perdido, y vio a la peliazul riéndose disimuladamente. Tienes que pisar el freno, idiota. Logró salir e Izuku asintió un poco avergonzado. La actitud de Zachary había ayudado mucho a calmar los nervios de Izuku mientras conducía por la carretera del distrito, llena de grietas. Cometió algunos errores, como era de esperar, pero Zachary siempre se lo tomaba con humor y les restaba importancia, a veces con una broma. También le dio a Izuku algunos consejos y trucos de conducción, el que más le llamó la atención fue: a cualquier velocidad superior a 32 kilos, ya no conduces, maldita sea la dirección. Se quedó grabado en la mente de Izuku principalmente porque cuando intentó detener el auto solo para que no se detuviera exactamente como pensó que lo haría, considerando que probablemente pasaría mucho tiempo en las carreteras, era una buena regla general a tener en cuenta. Al final de la primera lección de Izuku, no creía haber cometido demasiados errores, pero ciertamente tuvo que trabajar en sus nervios antes de salir a la carretera abierta, y al salir vio que también necesitaba trabajar en su estacionamiento. Izuku de alguna manera había logrado colocar la parte trasera del auto en la acera y fuera de las líneas del espacio. Zachary dejó escapar un silbido bajo mientras apoyaba su brazo sobre el hombro de Izuku. Maldita sea, Deku-sensei, menos mal que eres listo para los libros, ¿verdad? Se burló, dándole una sonrisa perezosa de dientes afilados mientras Izuku se moría por dentro sabiendo que no había forma de que el peliazul lo dejara olvidarlo. Zachary puso los ojos en blanco. Oye, anímate, Punk, dijo dándose un ligero golpe en la nuca, más un toquecito cariñoso que un golpe. No le diste a una maldita boca de incendios, la mayoría de estas mierdas son cosas a las que simplemente tienes que acostumbrarte, le dijo Zachary mientras sacaba un cigarrillo. Había tenido la amabilidad de no fumar en el coche con él. Entonces, ¿repetimos este desastre mañana después de clase? Preguntó mientras encendía un cigarrillo. Sí, gracias por esto, Zachary-san, murmuró Izuku, frotándose el brazo, y Zachary se burló. Esto no es nada, chaval, solo un par de imbéciles haciendo el tonto. Respondió, dándole un codazo suave a Izuku con un guiño, antes de que Zachary volviera al coche y lo dejara solo. Afortunadamente, aprender a conducir con Zachary fue en su mayor parte bien en la última semana de agosto. Intentó no pensar en la vez que atropelló a un perro, ya que Kikukun y Tanaka-san estaban cuidando muy bien del perro. Si Zachary tuvo que pasar una hora calmando a Izuku y asegurándole que no lo mató o no, eso quedará entre los dos, y el veterinario al que llevaron al perro. Dejando a un lado el incidente del perro, Izuku se sentía tan preparado como podía para su examen de licencia de conducir en la primera semana de septiembre, se aseguró de llevar todo lo que posiblemente necesitaría para el examen, su identificación civil japonesa, certificado de nacimiento, su número individual, una impresión de las leyes que le permiten solicitar una licencia a los 13 años, 2 pruebas de que reside en su prefectura, un libro y alrededor de 23.450 yenes para cualquier gasto.
Entonces, trató de tranquilizarse lo mejor que pudo mientras se encontraba frente a un centro de licencias de conducir en su prefectura. El edificio no era el más cercano a su casa, pero estaba ubicado en un vecindario poco respetable. Una parte de Izuku sabía que no debería consolarse con ese hecho en particular, pero lo hizo, pesadamente. En realidad, entrar al edificio fue un poco tenso ya que no estaba seguro de qué esperar de la gente allí. Estar con los Southsiders durante tanto tiempo le había enseñado involuntariamente a ser cauteloso con lugares como este, principalmente por muchas historias de terror de cómo habían sido tratados y no tenía idea de lo que podría pasarle ya que no tenía peculiaridades. Se dirigió a la recepción para pedir ayuda a una empleada. Disculpe. Señorita. Llamó suavemente a una de las personas detrás del mostrador. La mujer en cuestión se giró y lo miró confundida. Hola, joven, ¿busca a alguien? ¿O espera a alguien? Preguntó, recorriendo la sala con la mirada, buscando algo, o a alguien, según fuera el caso. Izuku se sonrojó un poco. No, me gustaría sacar mi licencia de conducir, Ichikawa-san. Le dijo, descifrando su etiqueta con el nombre mientras se llevaba las manos a la correa de su bolso. La mujer parpadeó y lo miró de arriba a abajo. Ah, bueno, ¿cuántos años tienes? 18 es la edad mínima para solicitarla. Preguntó, e Izuku abrió su bolso. Normalmente sí. Pero según esta ley, puedo aplicarla ahora, ya que no tengo don. Explicó tímidamente, entregándole la impresión. Ichikawa tomó los papeles y los miró con la mirada perdida, más confundida que otra cosa. ¿Podría esperar un segundo? Necesito preguntarle a mi supervisora sobre esto. Le pidió cortésmente e Izuku asintió, agradecida de que no lo hubiera rechazado sin más. La mujer se alejó para hablar con un hombre antes de que ambos desaparecieran de la vista. Tal vez Izuku debería haber dejado que su madre lo acompañara porque estar parado solo en un edificio lleno de personas que no conocía que no eran del lado sur lo estaba haciendo sentir repentinamente paranoico. Sus ojos se movían hacia cualquier movimiento en su rango de visión. Izuku probablemente estaba a punto de morderse las uñas cuando la mujer regresó. Disculpe la demora, debería poder solicitar hoy si trajo todos los documentos necesarios, dijo Ichikawa devolviéndole los papeles. Izuku se sorprendió un poco de que no hubiera regresado para decirle que se fuera. Si me sigue, lo llevaré a donde puede presentar el examen escrito. Ella le dijo, Izuku asintió y la siguió. Ichikawa lo llevó a una habitación con otras personas y computadoras. Izuku fue pasado a otro miembro del personal y comenzó el examen escrito después de entregar sus documentos de identificación. Podría haber hecho la prueba en una computadora, pero se sintió más cómodo con una prueba en papel que pudiera sostener en sus manos. Su madre le había dado una copia actualizada de las leyes de tránsito japonesas y la había leído religiosamente durante las últimas 2 semanas. La prueba parecía tener 100 páginas con miles de preguntas, pero al mirar el reloj después de terminar, se dio cuenta de que solo habían pasado 10 minutos desde que comenzó. Izuku lo entregó y observó nerviosamente cómo el oficial calificaba sus respuestas. Trató de no hacer nada más que agarrar la correa de su bolso y trató de no inquietarse demasiado. Casi se derrumbó de alivio cuando la prueba resultó 100% correcta. Luego lo escoltaron hasta donde se llevaron a cabo las prácticas y le asignaron un viaje. Subir al auto fue un poco estresante, pero afortunadamente estaba en un auto lo suficientemente pequeño como para no necesitar sentarse en el libro que trajo. Izuku estaba inmensamente agradecido de que cualquier deidad que hizo de su deber de vida joderlo se tomara un descanso y lo dejara solo para su prueba práctica. Las piernas de Izuku estaban básicamente gelatina después de que terminó la prueba, pero salió del auto y caminó. No quería darle a nadie ninguna razón para creer que no debería tener una licencia, ya estaba en desventaja al ser tan joven y sin peculiaridades. El instructor que lo acompañaba no era el más expresivo, pero no registró ninguna reacción negativa. Izuku nerviosamente siguió a su acompañante de regreso al edificio y se sentó donde el hombre le dijo. Estuvo tentado de leer su libro, pero no quería perderse cuando alguien viniera a buscarlo. Intentó no dejar que sus esperanzas aumentaran demasiado mientras esperaba. Sería su única suerte pasar por todo el asunto y solo que después de todo le dijeran que no le darían una licencia. Sus manos volvieron a la correa de su bolso e Izuku probablemente debería buscar más correas para reemplazar esta dado el desgaste que le había hecho. Alguien se aclaró la garganta, lo que lo sobresaltó, mientras pensaba en si podría comprarlos o si tendría que fabricar unos nuevos. Ichikawa estaba ahora frente a él. Felicidades, señor. Aprobó tanto el examen escrito como el práctico, solo necesitamos confirmar algunos detalles.
Ella le informó. Izuku sonrió y así Izuku estaba sonriendo cuando salió del centro de licencias de conducir con una copia impresa de su licencia en la mano. El mayor desafío de su plan había sido superado y todo lo que necesitaba ahora era elegir un auto con su madre. Sacó su teléfono y tomó una foto del papel y se la envió a su madre y a los Bakugous. Inmediatamente corrió a casa para tener una pequeña celebración con los tres y ayudó a su madre a hacer un rollo de pastel. Una parte de él se sentía destrozada porque Kacchan no podía ser parte de esto y que cuando sucedían cosas como esta, Kacchan se quedaba solo en casa, así que metió algunos de los dulces picantes favoritos de Kacchan en las sobras que se llevaron los Bakugous junto con una pequeña nota elogiándolo por el progreso que había logrado en la terapia. Preparó todas las cosas que tenía para su vida en la carretera esa noche y estaba preparado para ir tan pronto como tuvo el auto. Al día siguiente de terminar de enseñar, se aseguró de agradecer públicamente a los Southsiders por ayudarlo a obtener su licencia. Zachary felicitó en broma a Izuku por no golpear una boca de incendios durante su prueba. Una vez que terminó su trabajo, él y su madre fueron a visitar algunos concesionarios para encontrar un automóvil. Izuku había elaborado una lista de cosas que necesitaría de un vehículo. Un vehículo que pudiera manejar fuera de carretera por los caminos rurales que probablemente tomaría, un asiento trasero de tamaño decente para dormir si lo necesitara. Consumo eficiente de combustible para aprovechar al máximo su kilometraje. Aislamiento para los meses más fríos. Opcional, un modelo de automóvil más económico sería óptimo para que las reparaciones o piezas de repuesto no supongan un gran golpe para su billetera. Fue bastante difícil encontrar un buen automóvil y un concesionario que aceptara venderle un automóvil a un niño de 13 años, a pesar de que tenían los documentos necesarios y el efectivo para pagar por uno. Afortunadamente, lograron conseguir un automóvil decente en el tercer concesionario que cumplía con la mayoría de sus requisitos. Esa noche fue cuando las dos Greenetes realmente lo entendieron, mientras él empacaba su auto con sus cosas, mientras Izuku ponía su última bolsa en el auto, se sintieron un poco definitivos de alguna manera. Mañana se irían y probablemente no se verían en persona por unos días. Entonces Izuku decidió sacar algunas mantas y almohadas para tener un pequeño fuerte de almohadas y durmió en la sala de estar con su madre viendo algunas películas antiguas de Pre-Kirk hasta la cama. Probablemente fue un poco infantil, pero quería pasar un tiempo uniéndose a su madre antes de irse, incluso si no se iba de forma permanente. Esa mañana estaba llena de ansiosa emoción ya que los dos desayunaron por última vez. Izuku probablemente pasó demasiado tiempo abrazando a su madre y llorando con ella antes de emprender el camino. Tenía planes de estar en la prefectura de Hiroshima a tiempo para visitar algunos de los distritos de luz roja allí. La ansiosa excitación que se había disparado durante la primera hora de viaje, pero se calmó cuando cayó en la rima del flujo del tráfico. Incluso pudo disfrutar de algo del país que nunca había visto antes, ya que no había salido de Shizuoka fuera de su trabajo en el South Side. A diferencia de cuando fue por primera vez a Niigata, podía sentir la emoción vertiginosa de explorar más del mundo fuera de su vecindario. Izuku estaba un poco agradecido porque el tío Masachan le había dado una cámara para grabar el viaje para que pudiera concentrarse en la carretera en lugar del increíble paisaje. Se tomó un descanso a mitad de camino en una pequeña gasolinera para estirar las piernas y comer algo, tomó algunas fotos y le envió mensajes de texto a su madre mientras lo hacía, para mantenerla informada sobre su viaje como le prometió. Volver a la carretera fue más fácil para él ya que ahora sabía qué esperar. También comenzó a escuchar podcasts relacionados con sus clases ya que sentía que podía escucharlos y no estrellar el auto accidentalmente. Ahora, hubo uno o dos incidentes en los que intentó girar demasiado pronto o ingresar a un carril demasiado rápido antes de llegar finalmente a la ciudad y al hotel donde reservó una habitación. Eran aproximadamente las 11 am cuando llegó allí e Izuku se alegró de haber escuchado a la tía sobre reservar lugares con check-in las 24 horas, pudo registrarse de inmediato después de confirmar que todo estaba a su nombre. Tuvo que esperar una hora para que todo se resolviera, que sí, tenía la edad suficiente para viajar solo. Se instaló en su habitación y luego tuvo una videollamada con su madre para contarle que había llegado sano y salvo y aprovechó el wifi gratuito para hacer sus cursos en la habitación. Admitió que se había atrasado en sus clases universitarias porque había estado demasiado ocupado construyendo el complejo de apartamentos y el funeral, por lo que se dio 5 horas para ponerse al día con eso todos los días y se relajó al caer en sus cursos.
Sin embargo, Izuku se aseguró de configurar una alarma, para no pasar más de 5 horas haciendo sus cursos atrapado en una borrachera de información, así que cuando llegaron las 4 p.m. salió de la pestaña de subcategorías de peculiaridades de mutación y se preparó para visitar los distritos de luz roja. Tenía una idea de qué esperar del área, pero no sabía si su buena voluntad en el South Side había viajado tan lejos. Izuku se aseguró de cerrar con llave su habitación con el cartel de no molestar en la puerta antes de tomar su auto para visitar el primero de los 5 distritos. Se sorprendió gratamente por la mejor condición de los 5 distritos allí. Bueno, todavía eran los barrios marginales del área, pero no había edificios destruidos como en el lado sur. No le sorprendió ni le impactó que la gente de allí no lo conociera realmente y no tomó con mucho dolor la sospecha en sus ojos. Si bien había personas sin hogar que emigraron, Izuku dudaba que los que él conocía viajaran tan lejos del lado sur. Tomó su desconfianza con calma ya que probablemente se acostumbrarían a él como lo habían hecho los habitantes del lado sur. En cada distrito, Izuku no solo estaba de visita, sino que buscaba activamente algún lugar donde pudiera tener sus lecciones. Encontró algunos lugares que deberían haber estado bien, y en el último que visitó fue a un refugio para personas sin hogar con algunas mantas y edredones. Su soborno de tela le compró suficiente buena voluntad con el supervisor para permitirle ayudar a los residentes más jóvenes a aprender matemáticas y ortografía. Después de terminar en el refugio, sintió ganas de darse un capricho y compró algo de comida para llevar para cenar antes de regresar a su hotel. Tuvo mucho más éxito del que pensó que tendría en su primer día en la zona y tuvo otra videollamada con su madre para cenar con ella aunque estuvieran a más de 300 millas de distancia el uno del otro. Estaba cansado pero se sentía increíblemente satisfecho con lo que había logrado hacer y que iba a hacer algo para ayudar a los demás. Tal vez este sentimiento de satisfacción no durará y tal vez el agotamiento por lo mucho que viajará lo afectará eventualmente, pero cuando se acostó a dormir por la noche después de revisar 3 veces sus cerraduras, Izuku dudó seriamente que se arrepintiera al despertar a la mañana siguiente. Izuku se había preparado para el día antes de marcharse y se dirigió a un pequeño restaurante estilo americano abierto las 24 horas, se conectó al wifi del café y comenzó una videollamada con su madre. Tuvo que esperar unos momentos antes de que él y su madre se conectaran. Sonrió radiante al ver a su madre. «Buenos días, mamá». Saludó alegremente. «Hola, Izuku. ¿Cómo estás? ¿Ya saliste del hotel?», respondió Inko, probablemente al notar la mesa donde estaba sentado en lugar de la pequeña y acogedora habitación que había reservado. «Sí, voy a desayunar y luego me voy a Kumamoto». Izuku respondió antes de decirle brevemente a un camarero lo que quería. «¿Cómo estás? ¿Dormiste bien anoche?», preguntó, volviendo la atención a su madre. «Sí, lo hice. Cariño. Sé que te cuesta adaptarte», preguntó ella, sentándose en la cocina a desayunar. «Sí, tuve un sueño un poco raro en el que Wash me llevaba a ver Atlantis en una de sus pompas de jabón. Creo que estaba bastante agotado por la emoción de ayer», respondió Izuku frotándose la nuca. Los dos continuaron hablando alegremente sobre las diversas versiones de sirena de los héroes que vio en su sueño mientras desayunaban juntos. Inko le dijo que estaba pensando en tomarse un tiempo libre y tal vez salir de excursión de chicas con la tía Mitsuchan. Izuku trató de alentarla a hacerlo e incluso a ir a un spa ya que no podía recordar la última vez que su madre se tomó un tiempo para cuidarse. Inko se despidió rápidamente después de media hora ya que tenía que ir a su trabajo e Izuku prometió volver a llamar si podía durante su hora de almuerzo. Izuku terminó su desayuno y luego se fue a la siguiente prefectura. Kumamoto estaba bastante más lejos y quería estar allí con tiempo suficiente para relajarse durante al menos una hora antes de lanzarse a los distritos. Se tomó un descanso de aproximadamente 3 horas para estirar las piernas e ir al baño, pero antes de volver a la carretera, le envió un mensaje de texto al tío Masachan y le pidió que lo ayudara a convencer a la tía de llevar a su madre a divertirse. Izuku estuvo tentado de preguntar cómo estaba Katchan, pero finalmente decidió no hacerlo ya que era una lata de gusanos con la que no estaba seguro de poder lidiar y hacer su trabajo. Izuku disfrutó mucho cruzar el puente Kanmon y la vista era simplemente increíble. Luego hizo nota mental de encontrar algo de tiempo para regresar y tomar algunas fotografías aquí. Decidió no ir al hotel que reservó de inmediato esta vez y buscó un cibercafé. Izuku encontró un lindo lugar junto al río Shirakawa y pidió algo para picar mientras comenzaba sus cursos universitarios.
Cuando era la hora de almuerzo de su madre, la llamó y habló con ella mientras hacía su trabajo, se tomó un momento para mostrarle el río también y le prometió comprarle un recuerdo. Cuando terminó con sus clases, tuvo una maratón de información muy satisfactoria sobre cómo las peculiaridades habían evolucionado a partir de los entornos en los que nacían las personas, así como de los factores parentales. Pagó por su tiempo y la comida que comió antes de continuar visitando los distritos como lo había planeado, dado que la gente en Hiroshima solo lo conocía vagamente, no esperaba una gran bienvenida e Izuku tenía razón, una buena mayoría no tenía idea sobre él o su trabajo y definitivamente era considerado un extraño. Izuku buscaba un lugar para dar clases en el último barrio rojo cuando se topó con un miembro de la sección local de los Russian Vipers. La morena le espetó. Oye. Mira por dónde vas, mierda. Pero se interrumpió de repente al mirar hacia abajo y encontrar el paquete de cigarrillos que se le había caído. Parpadeó y abrió mucho los ojos. ¿Eres un dedo gordo? Preguntó, pillando a Izuku desprevenido. Izuku parpadeó también sorprendido, había escuchado el término usado mucho en línea en uno o dos grupos de apoyo sin peculiaridades en los que estaba mucho antes de que su madre se enterara, realmente no había participado en los grupos ya que estaba demasiado concentrado en cuidar de sí mismo después de lo que sucedió en la escuela, originalmente intentó enviar mensajes allí de vez en cuando, pero simplemente perdió el interés tratando de encontrar algo de tiempo para mantenerse al día con el grupo hace años. Pero nunca había conocido a nadie que supiera el nombre 2 fuera de esos grupos, así que dudó un poco en responderle ese sí. Sin saber si debía temer que el hombre se volviera contra él, el hombre lo sorprendió riéndose de repente y disculpándose. Joder, lo siento, no quise ser una zorra. Sobre todo con un 2 dedos, yo también tengo uno pequeño, ¿sabes? Izuku casi jadeó de verdad. Exclamó. Sí, joder, fue un rollo encontrar los zapatos de niño. Reconocería esos malditos zapatos en cualquier parte. El hombre bromeó, pasándose una mano por el pelo. ¿Puedo conocerlos? Preguntó Izuku. Nunca había conocido a nadie sin don de su edad, la última vez que recordaba haber conocido a alguien sin don en persona fue cuando era muy joven, conoció a una señora mayor en un tren con su madre. Bueno, Izuku no creía que lo hubiera hecho, pero era difícil distinguir a las personas sin don de las que sí lo tenían fuera de los brillantes zapatos rojos primordiales y no todos tenían zapatos en los distritos de luz roja, o querían ser conocidos como sin don, tendría que preguntarles a algunos de sus estudiantes sobre eso la próxima vez que estuviera en el South Side. Claro, seguro que le viene bien al mocoso conocer a alguien más de su edad. Respondió el hombre mientras cogía la caja de cigarrillos, e Izuku se sorprendió de que aceptara tan fácilmente. De verdad. Así sin más. Ni siquiera me conoces. Respondió Izuku con incredulidad, y el hombre se burló. No has estado con muchos deditos, ¿verdad? Preguntó, e Izuku asintió. Había ofertas para verse en persona en los grupos de chat, pero no fue a ninguna. No quería que su madre perdiera tiempo ni dinero en llevarlo a una. Bueno, si lo hicieras, sabrías que los deditos como tú se mantienen unidos como una jauría de perros rabiosos. Así que, aunque seas un cabrón taimado, sé que no serás un imbécil con el chaval. El hombre le dijo que no le diera importancia al asunto. Izuku quiso preguntarse cuántas personas sin peculiaridad había conocido el hombre, pero lo dejó de lado y lo siguió rápidamente a un edificio de apartamentos frente a un parque vandalizado. Quédate aquí, voy a buscar al pequeño bastardo, dijo el hombre y dejó a Izuku parado frente al edificio. Miró la hora y aún le quedaba como una hora antes de empezar la clase para poder hablar con el chico unos minutos. Mirando hacia atrás al parque pudo ver que había un claro de buen tamaño junto a una terraza, la terraza también estaba en buenas condiciones, pero necesitaría revisarla para ver si había reclamos de pandillas o drogas en su interior. Al escuchar que la puerta del edificio se abría, se giró y vio que el hombre moreno había regresado con un niño de unos 10 años siguiéndolo. La mirada de Izuku se dirigió directamente a los zapatos del chico y vio que, si bien no eran tan vívidos como los suyos, llevaba zapatos primordiales. La excitación nerviosa era evidente en el otro chico, pero se contuvo para no correr hacia él. Hola. Lo saludó Izuku con cariño, saludándolo. El chico prácticamente se iluminó al verlo, pero no se acercó más. El hombre se burló, dándole al niño un suave empujón. Bueno, anda, ya conoces a otros 2 dedos y no te va a arrancar la cabeza de un mordisco. Lo animó con brusquedad, desconcertado, al ver al niño correr hacia él. Hola. Soy Osamu. Le dijo el niño, e Izuku recordó a los niños del South Side. Mucho gusto en conocerte, Osamu-san.
Soy Midoriya, pero puedes llamarme Deku-sensei. Izuku se presentó, para gran confusión del niño. ¿Pero no eres demasiado joven para ser profesor? Preguntó Osamu con la cabeza inclinada, e Izuku se frotó la nuca. Ese sí, pero doy clases particulares a mucha gente, así que ese se ha convertido en mi apodo. Explicó que decidió omitir la razón por la que lo inventó para que las bandas no difundieran su nombre en el mundo clandestino. Debes ser muy inteligente entonces, Deku-sensei, respondió Osamu, poniendo nervioso a Izuku. Bueno, supongo, o sea, creo que me va bien en la universidad, murmuró, y Osamu jadeó. ¿Estás en la universidad? Exclamó el chico, asombrado. Izuku no pudo evitar sentirse avergonzado, pues parecía tener estrellas en los ojos al mirarlo. ¿Sí? Estoy estudiando para obtener un título en teoría de peculiaridades, pero estoy en una universidad en línea, no tienen un requisito de edad. Le dijo, pero el asombro no abandonó al chico. ¿Puedo ir a la facultad de medicina en línea? Preguntó Osamu, e Izuku parpadeó. No sé, probablemente se pueda hacer algo en línea, pero la medicina suele implicar mucha interacción directa con la gente. Y los médicos y las enfermeras no pueden aprender a operar ni a insertar una aguja correctamente sin practicar de verdad. Izuku intentó explicarlo lo mejor que pudo, ya que en realidad no sabía nada de eso. Osamu se puso un poco más triste. Ese sí, eso tiene ese sentido, murmuró con los ojos puestos en sus pies. ¿Quieres entrar a medicina, Osamu-san? Preguntó tratando de encontrar los ojos del chico. El chico se puso tímido y solo asintió. Izuku de repente entendió la timidez del chico sobre el tema. La mayoría de las escuelas de medicina en Japón no aceptaban estudiantes sin peculiaridades, independientemente de si eran abiertas sobre la regla o no. Si Osamu realmente quería estudiar medicina sería bastante difícil, pero Izuku tenía una idea. ¿Has considerado ser técnico en emergencias médicas? ¿Conoces a la gente de la ambulancia? Preguntó, y el chico negó con la cabeza. Creo que puedes ser técnico en emergencias médicas si terminas las clases de técnico en emergencias médicas y te certificas. Sugirió que ser paramédico era una de las cosas que su madre le había sugerido antes y sus sueños de ser un héroe se frustraban. Los ojos de Osamu se abrieron de par en par. ¿De verdad? Susurró con esperanza. Sí, estoy bastante seguro. Izuku asintió. Su madre lo había comprobado cuando empezó la universidad. Osamu sonrió y se lanzó a abrazar a Izuku con fuerza. Solo la experiencia con los jóvenes del sur mantuvo al pelinegro en pie mientras el chico le agradecía en voz alta. Mientras tanto, el padre de Osamu observaba felizmente el sufrimiento de Izuku desde su lugar a 3 metros de distancia mientras encendía un cigarrillo con una sonrisa